La clase Alaska formaba parte de una ola general de diseño iniciada a mediados de los años 30 que debían sus orígenes a la clase Deutschland. Con los últimos barcos diseñados con la intención de poder matar cualquier cosa de la que no pudieran huir y huir de cualquier cosa que no pudieran matar y rezar para que Renown, Repulse y Hood no se involucraran, la idea de un asesino de cruceros comenzó a circular y especular en las mentes de varias marinas importantes. Los franceses construyeron la clase Dunkirk en respuesta a los Deutschlands, y los alemanes construyeron el Scharnhorst como contramedida a los Dunkirks. Por lo tanto, ya se establecía una tendencia de barcos con armas de calibre intermedio y diversos grados de armadura. Con el colapso general de los tratados navales a partir de mediados de los años 30 y acelerándose hacia finales de los años 30, los estadounidenses comenzaron a recibir informes especulativos de que Japón estaba planeando su propia clase de supercruceros. El período de restricciones del tratado, habiendo hecho ostensiblemente que la mayoría de las flotas de cruceros de la Marina sean una cantidad conocida en términos de protección, armamento y velocidad. Por lo tanto, teóricamente era posible diseñar un barco más grande con armas más pesadas que podría, a pesar de tener números relativamente pequeños, hacer que los cruceros persigan y eliminen casi cualquier crucero hostil, algo que a la mayoría de las personas de Reed les atraería a la de otra manera numéricamente inferior marina japonesa. Si todo esto suena un poco familiar, es porque es prácticamente la misma justificación que se había utilizado en el desarrollo de los primeros cruceros de batalla, e incluso los términos supercrucero, asesino de cruceros y crucero de batalla se usaban indistintamente en ese momento para describir los diversos barcos. Como resultó, los japoneses finalmente finalizarían el diseño de la clase B-65, aunque irónicamente en respuesta al diseño americano, ya que no parecen haber tenido tales planes en el momento en que se diseñaron las Alaskas, y los rusos intentarían la combinación de Stalingrado y Kronstadt. Los alemanes habían considerado la clase P y la clase O, y los británicos producirían numerosos diseños, incluyendo un miniatura original del sabor King George V con cañones de 9.2 pulgadas. Así que, en resumen, todos estaban en ello en varios puntos a mediados y finales de los años 30 y avanzando con muchos diseños siguiendo aproximadamente las mismas líneas. Era temporada abierta para los barcos capitales asesinos de cruceros, y América no podía quedarse fuera de esta acción. Afortunadamente, en este departamento en particular, tenían algo de ventaja, algo similar a la flota de alta mar en la antesala de la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que sabían que sus posibles enemigos ya habían construido, estaban construyendo o planeaban construir tales barcos y, por lo tanto, podían diseñar sus propios barcos para contrarrestar tanto a los cruceros de la era del tratado como, hasta cierto punto, a los otros asesinos de cruceros que conocían. Casi un asesino de asesinos de cruceros. Desafortunadamente, el proceso de diseño temprano fue un ejemplo clásico de diseño por comité, lo que resultó en una gran cantidad de diseños que variaban extrañamente desde una versión ampliada, y si puedes creerlo, algo incluso más sobrecargada de la Atlanta, no estoy completamente seguro de qué se suponía que debía hacer eso, a través de una serie de diseños que se parecían a cruceros del tratado algo ampliados, hasta un barco que desplazaba más que un acorazado del tratado, pero estaba armado más en la línea de un dreadnought de segunda generación con una batería de una docena de cañones de 12 pulgadas. En un esfuerzo por controlar el tamaño y por lo tanto el costo de los barcos, la Junta General declaró que los niveles de protección submarina de los cruceros serían aceptables. Esto dejaría a los barcos muy vulnerables a largo plazo a impactos de torpedos, minas y proyectiles submarinos para embarcaciones de su tamaño. Pero independientemente de los extraños diseños considerados, el diseño final fue en realidad un concepto sorprendentemente simple, al menos en papel. Simplemente ejecute el diseño básico de los cruceros pesados de la clase Baltimore a través de la máquina de escala a aproximadamente el 125% de escala, reemplace los motores con una planta de energía idéntica a un portaaviones de la clase Essex y mejore el armamento principal en una base de arma por arma aumentando su calibre en 4 pulgadas.
La alta velocidad y el gran tamaño del barco también le permitirían llevar una formidable batería antiaérea, lo que significaría que los barcos serían idealmente adecuados para escoltar portaaviones en la mayoría de las circunstancias, siendo capaces de resistir ataques aéreos, ataques de cruceros y destructores, e incluso algunos de los acorazados más antiguos que aún estaban en servicio, sin tener que atar un barco capital de tamaño completo como uno de la nueva clase Iowa. En 1940 se autorizarían 6 de estos barcos como parte de la Ley de la Marina de los Dos Océanos, diseñada para dar a la Marina de los Estados Unidos el poder para luchar una guerra contra dos enemigos en dos océanos separados simultáneamente. El armamento principal consistiría en 9 cañones de alta velocidad completamente nuevos de 12 pulgadas y 50 calibres en 3 torretas triples, dispuestas como era ahora tradicional en los barcos capitales americanos del tratado y post-tratado, con un par de torretas super disparando hacia adelante y una sola torreta en la parte trasera. Gracias al uso de los llamados proyectiles superpesados y propulsores mejorados, aunque la velocidad del proyectil disminuyó ligeramente de su potencial total, los cañones en realidad tenían una penetración de armadura ligeramente superior en comparación con algunos de los cañones de 14 pulgadas más grandes que se encontraban en los acorazados estándar más antiguos. El armamento antiaéreo, mientras tanto, consistía en 12 del omnipresente cañón de 5 pulgadas y 38 calibres en 6 torretas gemelas, pero con un costado más eficiente de lo que se podría imaginar, ya que un par de torretas estaban montadas en cada lado, pero las dos finales se colocaron para y después de la superestructura, dando un poder de fuego de costado de 8 cañones. Y por supuesto, de acuerdo con la política estadounidense de permitir que casi todos los miembros de la tripulación tengan la oportunidad de ejercer sus derechos de la segunda enmienda frente al enemigo, 14 montajes cuádruples de los Bofors de 40 milímetros significaban un total de 56 cañones, junto con 34 Oerlikons de 20 milímetros individuales, que juntos completarían la carga de armas del barco. La armadura consistía en una correa de máximo 9 pulgadas de grosor y una cubierta de armadura de 4 pulgadas. Los barcos pesaban poco menos de 30.000 toneladas en carga estándar y poco más de 34.000 toneladas a plena carga, con 4 tornillos que utilizaban los 150.000 caballos de fuerza del eje para impulsar los barcos a entre 32 y 33 nudos, dependiendo del barco, la carga y el clima. En 1941, durante una carrera para poner tantos cascos de portaaviones en el agua como fuera posible, los barcos esquivaron bastante una bala al evitar la conversión a portaaviones. Esa tarea finalmente recayó en un número de cruceros ligeros de la clase Cleveland incompletos. Esto se justificó en gran medida sobre la base de que convertir a las Alaskas realmente tomaría tanto tiempo o más que construir un nuevo portaaviones de flota, y la falta de protección submarina significativa se comparaba desfavorablemente con la clase Essex, y finalmente la experiencia de guerra, donde casi todas las pérdidas de portaaviones de flota estadounidenses habían involucrado torpedos como un factor significativo. Como una casa a medio camino entre los cruceros y los acorazados, no se consideró que fueran dignos de nombres de estados, pero también eran demasiado importantes para los nombres de ciudades, por lo que finalmente se decidió nombrar a los barcos después de los territorios de Estados Unidos. Los barcos planeados eran Alaska, Guam, Hawái, Puerto Rico, Samoa y Filipinas, siendo este último técnicamente una mancomunidad. Sin embargo, incluso la poderosa industria de guerra de América de hecho tenía límites, y una escasez de acero de grado para barcos capitales y grandes gradas significaba que solo los dos primeros comenzaron rápidamente a finales de 1941 y principios de 1942, con Hawái comenzando la construcción casi 2 años después. Para cuando se debía comenzar los últimos tres, la mayor parte de la flota de cruceros de la Marina Imperial japonesa ya estaba formando una serie de arrecifes artificiales interesantes, en gran parte gracias a la atención de los aviadores y submarinistas estadounidenses. Y los temidos asesinos de cruceros japoneses no habían logrado materializarse. Esto dejó a estos barcos sin un propósito específico, ya que por aproximadamente un tercio más de dinero podrías obtener una clase Iowa que tenía más armas antiaéreas, capacidad de línea de batalla, mejor armadura y protección submarina, y más capacidad para apoyar al resto de la flota. O por aproximadamente un 12% más de dinero podrías obtener dos cruceros de clase Baltimore,
que eran perfectamente capaces de lidiar con cualquier crucero japonés restante, colectivamente tenían una batería antiaérea más grande y, por supuesto, podían estar en dos lugares a la vez, por lo que se cancelaron los últimos 3 barcos. Mientras tanto, Alaska y Guam serían lanzados en 1943 y comisionados a mediados y finales de 1944, cruzando el Pacífico al mismo tiempo que algunos de la clase Iowa, y al igual que estos últimos barcos, encontraron sus roles en el bombardeo costero y escolta de portaaviones. En parte, para permitir que los barcos de guerra más grandes permanecieran en estación, los dos escoltarían al United States Ship Franklin a un astillero de reparación después de su significativo daño a manos de aviones japoneses, antes de separarse. Alaska se dirigió a Okinawa y Guam, liderando una fuerza de cruceros por un tiempo antes de reunirse para atacar el envío japonés. Pero en este punto de la guerra la Marina de los Estados Unidos había saneado los mares tan a fondo que en medio de lo que debería haber sido una línea de suministro japonesa clave a través de los mares de China Oriental y Amarillo, todo lo que encontraron fueron algunas flotas algo desconcertadas de juncos chinos. Además, los barcos se destacaron como escoltas de portaaviones, pues su designación como cruceros implicaba que se les asignaba a las pantallas de cruceros cercanos en lugar de a los acorazados más distantes. Tras la rendición de Japón, apoyaron brevemente las operaciones estadounidenses en Corea antes de ser llamados de vuelta a Estados Unidos a finales de 1945. A pesar de menos de 3 años de servicio activo, los costos de operación de los barcos eran increíblemente altos para lo que eran, y ambos fueron preservados en 1947. Hawái se había lanzado hacia finales de 1945, pero se había suspendido más trabajo y con el tiempo, varios estudios sugerían nuevos usos para el barco. Al igual que se propuso convertir el incompleto Iowa-class United States Ship Kentucky en un acorazado de misiles guiados, se propuso inicialmente una propuesta ligeramente menor para convertir Hawái en un crucero de misiles guiados, y luego fue sucedida por una idea para convertirla en un barco de comando similar en propósito, pero mucho más grande que el recién convertido United States Ship Northampton, que era un sucesor de crucero ligero al nombre del crucero pesado de entreguerras. Sin embargo, nada de esto sucedió y Hawái se vendería para chatarra en 1959. Alaska y Guam pasarían bajo escrutinio tras el fracaso de los planes para Hawái. Una propuesta sugería despojar a todos los cañones en favor de múltiples sistemas de misiles, muy parecido a algunas variantes del entonces nuevo cazafantasma F-4. Pero esto costaría más que la construcción de los barcos en primer lugar, en valor puro de dólar. Se consideró un esquema alternativo que dejaba los cañones delanteros en su lugar y solo eliminaba la torreta trasera y algunas de las armas de 5 pulgadas. Aunque alrededor del 40% del trabajo, todavía logró llegar al 50% del costo y por lo tanto se consideró demasiado caro. Sin más ideas y con los Iowas aún disponibles, los dos barcos se venderían para chatarra en 1960 y 1961 respectivamente. Para la última parte, estos barcos deberían considerarse cruceros grandes o cruceros de batalla. Es una de las preguntas más desconcertantes para un historiador naval, algo que se complica porque la Marina de los Estados Unidos no siempre parece haber tenido claridad sobre el tema. Al principio, a los barcos se les dio la misma denominación que se había dado a los cruceros de batalla de la clase Lexington en su forma inicial, crucero de batalla. Sin embargo, más tarde esto se cambió a crucero grande, que aparentemente significaba crucero grande, y luego la Marina de los Estados Unidos emprendió una pequeña campaña para suprimir cualquier mención de ellos por su antigua denominación. En desplazamiento, los barcos estaban ligeramente por debajo de los acorazados del tratado, pero eran más largos debido al requisito de velocidad. Algunos de los argumentos avanzados de un lado o del otro también son contradictorios entre sí. Por ejemplo, el hecho de que el diseño fuera un crucero de clase Baltimore ampliado se utiliza para respaldar la designación de crucero grande, pero al mismo tiempo la clase Invencible de la era pre-Primera Guerra Mundial también eran versiones ligeramente ampliadas del equivalente de la época, el crucero blindado.
La falta relativa de blindaje y defensas submarinas en comparación con un acorazado se ha usado para apoyar la idea del crucero grande, pero esto no era exactamente desconocido en los diseños de cruceros de batalla. El porcentaje de peso de desplazamiento utilizado para la armadura era similar al de los Lexingtons, menos que los acorazados o incluso el His Majesty's Ship Hood, pero mucho más que en los Invencibles. También está la misión a considerar, como mencionamos al principio, los Alaskas fueron diseñados explícitamente para cazar y destruir cruceros más pequeños y menos equipados, con una capacidad adicional incorporada más tarde en el proceso de diseño para luchar contra otros asesinos de cruceros similares, que también era exactamente el perfil de misión de los primeros cruceros de batalla, por lo que de todo eso podrías pensar que me estoy inclinando del lado de aquellos que los llaman cruceros de batalla. Y por mucho tiempo habrías estado en lo correcto. Pero en los últimos años, en realidad he comenzado a estar más de acuerdo con la última designación de cruceros grandes, principalmente por dos razones. En primer lugar, aunque las similitudes con la clase Invincible son bastante obvias, la clase Invincible originalmente no eran cruceros de batalla. Su primera designación y perfil de misión fue como cruceros acorazados tipo Dreadnought, es decir, cruceros acorazados con cañones grandes como armamento principal. Esto es mucho más similar a una designación de crucero grande, ya que describe un barco que simplemente es más grande, más fuertemente armado y una versión ligeramente mejor protegida de los diseños comunes de cruceros existentes. El acorazado reducido, siendo la verdadera forma de un crucero de batalla, no es realmente un buen argumento para la designación de crucero grande en su forma más comúnmente utilizada. A pesar de que los cruceros de batalla llevaban menos armas y menos armadura que los acorazados contemporáneos, en realidad solían ser más largos que los acorazados contemporáneos. Pero por otro lado, argumentando a favor de este enfoque de acorazado reducido, como se ve en los cruceros de batalla británicos de 13.5 pulgadas y la mayoría de los cruceros de batalla alemanes desde el principio, cuando se ve desde la perspectiva de usar las mismas armas de calibre que los acorazados solo en menor número y generalmente teniendo una disposición de armadura similar simplemente con una placa ligeramente más delgada, probablemente es un buen candidato para lo que podrías llamar verdaderos cruceros de batalla que sucedieron a los Invencibles y estaban mucho más fuertemente configurados hacia la lucha contra sus números opuestos y definitivamente eran barcos superiores a los Invencibles. Por lo tanto, la filosofía de diseño de Alaska que refleja a los Invencibles, en su esencia es en realidad un argumento relativamente bueno para la idea de crucero ampliado. En segundo lugar, una característica de todos los barcos que se llaman realísticamente cruceros de batalla en lugar de verdaderos acorazados rápidos, era una característica común de las armas con sus acorazados contemporáneos, ya fueran armas de 11 pulgadas, 12 pulgadas, 13.5 pulgadas, 15 pulgadas o 16 pulgadas. Sin embargo, aunque su capacidad de penetración era similar a la de algunas armas de acorazados más antiguos, el hecho es que los Alaskas estaban manejando armas de 12 pulgadas, que no podían compararse con las armas de 16 pulgadas y 50 calibres manejadas por sus contemporáneos de la clase Iowa. Y así, esta característica clave de la similitud que se encuentra en los cruceros de batalla clásicos también falta. En general, por lo tanto, mi evaluación personal ahora es que los Alaskas se describen con mayor precisión en términos históricos navales como cruceros grandes, ya que son esencialmente una reevolución del concepto de clase invencible de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dado el posterior cambio de diseño del barco y la concepción popular general de los cruceros de batalla, puedo entender por qué algunas personas preferirían usar el apelativo de crucero de batalla. Como siempre, siéntete libre de tomar tu propia decisión, ya que en algunos aspectos es cuestión de opinión. Eso es todo. Gracias por ver el video. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco, háznoslo saber en los comentarios. Recuerda comentar en la publicación fijada sobre el dique seco,